juego y me obliga, porque flojita y cooperando, a verlo de una manera diferente. Yo digo, ¿qué otra cosa va a salir? Te prometo, esta semana salió una nueva. Es que Es eso que constante. dices es bonito porque el otro día de estas cosas que aparecen en Instagram, pues como esos aparatos nos oyen, bueno, entonces aparece un meme que me pareció muy simpático y que aplica, que es como cuando tomas una aplicación de estas que te da las rutas para llegar a un destino GPS. X, ¿qué Ajá. tal? Es para no dar nombres comerciales, sino, y de repente la aplicación va recalibrando la ruta. Digamos que saliste de tu casa y te decía que Recalculando, tomaras por no sé qué, recalculando, cuando dice claro. recalculando y reajustemos, así es la vida misma. Sí, señora, así es. Yo soy prueba caminante, viviente, de que yo creo que lo que hablábamos al principio, mis antenas de Teletubby siempre encendidas y siempre lo que pido todos los viernes al atardecer es permíteme ver las cosas desde otra manera y permíteme entenderlas desde otro punto de vista, porque básicamente esa es una de las lecciones de mi vida, el estar siempre dispuesta a recalibrar o a recalcular y sobre todo siempre sentadita diciendo, ok, ¿cómo puedo ver esto de otra manera que no sea desde el dolor, desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo, desde la exigencia, desde todo eso que por ser una persona, sabes, perfeccionista, es como una especie de jaula, ¿no? O sea, permíteme ir barrote por barrote porque ya sé O que no hay otra salirme. opción. No, pero te puedes Sí, salir de la bueno, jaula. bueno, sí, claro, de repente llego y alguien de repente me da la llave, pero ya más La bien ando tienes. muy tranquila de que yo tengo mi cerrojo, ¿cómo se llama? Mi ficha y voy barrote por barrote, tranquila. Al final del día, de eso se trata la vida. De hoy vamos a ir con este barrote, mañana vamos con el otro barrote, con calma, porque de eso se trata la vida. Y si me Así es. llego a 80 años todavía serruchando barrote, bueno, así Se será, vale, se vale, así es la vida. se vale. Sí, entendemos pues que no es un castigo, No, ni que es que alguien nos puso el mal de ojo, pues porque también hay esas no, creencias con todo respeto, sino pues bueno, ¿por qué traigo esto? Y aquí es otro aprendizaje que he hecho y se repite en muchas sesiones, esa invitación es aquello que tú crees, eso creas. Y es lindo reconocer ese poder creador que tenemos. Tenemos ese poder. uno cree lo que crea y crea lo que Sí, cree. y pues si nos reconocemos como seres divinos, como que tenemos también esa capacidad creadora, pues si tú crees que va a ser difícil, extenuante, sacrificado llegar aquí a la esquina, pues así será. Como quien dice, acá no se le niega nada a nadie. Si eso es lo que usted cree, hágale. Es que el universo no tiene presupuesto. Si quiere crear otra experiencia para llegar aquí a la esquina, válido también será. Y es pues una constante en ese aprendizaje o en ese camino, como tú dices, porque lo que pues, humanos somos y estamos en esta experiencia y viene algo que nos incomoda o que nos preocupa, pues yo puedo elegir qué poder le doy a eso. No quiere decir que no desconozca que eso me incomoda o que de repente me quite el sueño un ratico. Sin embargo, puedo decir, bueno, esto en la dimensión que corresponda y en el mayor bien que sea. Lo que tú haces en el ejercicio de los viernes. Permítanme ver a través de otro lente, a través de otro cristal, o correr el velo, o darle un sentido Sí, distinto pido a la eso, experiencia. mucho. Y yo de nuevo, pues, quiero subrayar eso. Te agradezco a ti y agradezco a cada persona que llega porque a veces digo, bueno, que esa persona me sirve de espejo o lo que su historia a mí me muestra, que puede invitarme a mí también a cambiar propias creencias. Es como eso que honro todos los días. No, claro, tú lo haces diario. Yo me acuerdo que yo te pregunté porque Diana siempre estaba preguntando además. Me dijiste, no, yo tengo probablemente 2 o 3 sesiones diarias, Máximo. porque sí son pesadas energéticamente para mí. Digamos que eso lo aprendí al principio, porque yo sentía que sabía que entregar y a veces no es fácil comprender para las personas porque, pero si acabas a las 10 con fulana, me atiendes, yo tengo que hacer cortes, 3, a veces
es extraordinario, 2 sesiones es como lo sano y no es porque yo me quede con la historia de la persona necesariamente porque hay personas que me dicen, pero tú cómo haces, y yo no, yo sencillamente honro, agradezco, digo tú con lo tuyo y yo con lo mío. Eh, que, pero pasar información cuando hablabas del tiempo de la sesión, yo no voy por cronómetro. No es que a los 45 minutos te diga, bueno, Diana, entonces te veo dentro de 15 días. No, ese es el tiempo que es. Y a veces puede ser hora y media, o 2 horas, o 2 horas y media, o a veces ocurre hasta 3. Yo no lo controlo. Mi comprensión es que entrego lo que corresponde. Sin embargo, también corresponde cuidar este cuerpecito que está en este plano, en esta Claro. tercera dimensión, y para no entrar como en fatiga. Entonces, esa es como la razón cuando te explicaba eso, porque yo no llevo una elaboración mental de la conversación, sino digamos que ante tal pregunta Diana contestó esto y yo que le contesto, no, yo me oigo diciendo cosas y pues a veces hay conversaciones con argumentos o que para la persona a veces no quiere recibir la información y es válido. Poco porque yo recuerdo que, ¿cómo explicarlo? Yo creo que en mi sesión y en las de mis amigas, que fueron las personas que te recomendaron, hay como una especie de cambio de energía. ¿Ok? Si lo simplificamos es un cambio de voz. Al principio a mí me Sí. habló una señora mayor que me llamaba niña bonita o niña hermosa y después habló mi bebé fallecida y después habló mi papá y después volvió otra persona que nunca logré identificar porque ya no era ninguno de los otros tres. Es impresionante, te das cuenta. Háblame un poco de eso, porque yo recuerdo que tú me dijiste, empiezas como a toser, te pones como incómoda, y entonces dices, no, es que aquí hay un cambio, yo no me acuerdo qué palabra usaste, si fue voz o fue energía. Digamos Cuéntame que, como cómo te aprendiste decía, tú a diferenciar. porque cambia el cuerpo, digamos que a ver, es como un poco loco. Bueno, porque cuando te decía que yo empiezo a Es que recibir todo aquí es loco. fue pues usando un alfabeto, en la terapia de respuesta espiritual se usa un péndulo como una herramienta para guiarnos en los gráficos para en esa terapia después qué temas corresponde sanar o reconocer. Estoy hablando de esa terapia. El péndulo no es que tiene el poder, el movimiento se llama radiestesia o respuesta idiomotora. No sé, Ujú, pues como en nuestros países, tal vez esa experiencia la has visto en Venezuela. Nuestra gente de campo a veces va con un palito, con una horqueta buscando agua ujú. y el palito se movió. Y pues el palito está dando una respuesta a nuestra intención y a la respuesta que da el planeta. No es que el poder lo tenga el palo. Y digamos que podemos ver a veces personas con unos palitos y que se mueven así. Esto es esa forma de, pues yo Sí, eso me está han muy de moda enseñado ahorita. radiestesia o respuesta idiomotora, en fin. Entonces digamos que la guía, como tenía la estructura de abogada, pues yo hice un alfabeto, me dictaban el documento y me apoyaba y me sigo apoyando en el material de esta terapia donde a veces hay un gráfico de personajes y fue cuando entendí que era la voz de mi padre, después llegaron el que cree en el ángel de la guarda, pues como esa voz o de maestros, apoyándome en ese material. Las voces fueron evolucionando, pero inicialmente yo, y todavía los tengo, hay 2 sensores físicos para mí. La mano derecha se me pone fría, entonces yo puedo entender que hay una voz que se quiere manifestar y lo de la tos, que eso no era tan grato en tiempos pandémicos o pospandémicos que tú en plena sesión y te da un ataque de tos, pero a veces es mi comprensión de que hay una conciencia que irrumpe y quiere participar. Entonces, hoy las voces son muchas, digamos que por correspondencia para ti, pues esas fueron las voces que se manifestaron. Pero hoy más el llamado está en las formas de expresiones de vida o entonces, por eso te digo que te puedo hablar el amor, el reconocimiento, la abundancia, el abandono, la carencia, en fin, todas las expresiones que puedan estar ahí, pero yo puedo sentir a veces que me cambia el tono, Ujú. digamos que están hablando dulcemente y de repente ¡pah! Entra la voz irónica. Entonces yo siento como el cambio y yo te digo, déjame reviso en estos gráficos en los que me apoyo de la terapia que ya he mencionado para saber qué voz se manifiesta y como voces, aspectos de vida. Entonces ya hoy lo que le puedo explicar a la persona, esta es una conversación tuya con tus voces o tus aspectos. Digamos que un día me pasó con una niña, esa experiencia la comparto mucho porque me pareció muy linda y en ese momento yo decía, bueno, aquí Ana María, ¿qué le está pasando? Dentro de los gráficos de esa terapia hay unas que se refieren a varias terapias y hay una de esencias florales.
Y el péndulo se paraba cuando íbamos, ya empezamos la sesión, dispuestas, bienvenidas tus voces, tus aspectos, ¿cuál de tus voces nos acompaña hoy? Y la guía iba a la palabra flores. Yo para adentro pensaba, ¿será que esta niña requiere esencias florales que tocará revisar después para que vaya a una farmacia homeopática y las compre o no? La respuesta era no. Hasta que le digo yo, mira, te van a hablar las flores. Me dices que yo soy florista. Entonces, a ella sí le hace sentido, a mí no, pero ella sí, porque ese es su quehacer diario, de eso deriva su sustento, esa es su profesión, las flores. Entonces, qué lindo que esa era la voz que llegaba a la conversación. Entonces, digamos que a veces hay personas que logran identificar notas de seres queridos. Si yo te digo, bueno, mira, hoy la voz que llega a esta conversación, Diana, eh, la abundancia, te va a hablar la abundancia. Pues surge la conversación. Claro, hay personas que me dicen, pero ¿quién me está hablando? Y yo digo, pues tú misma a través de tu aspecto de la abundancia. Pero a veces ocurre que la persona puede ver notas y dice, así habla mi primo o así habla mi jefe, pero yo, pero ni conozco al primo ni al jefe, lo que ocurre es que esa información está en tus campos, porque está en tu historia. Claro, Entonces, a lo que va el cambio de las energías y esto es como sensaciones que noto en el cambio del tono y porque a veces mi voz cambia, pues no cambia como una entonación o a veces cuando es la voz de un formato infantil toma una ujú, cadencia de niño ujú. y pues no soy yo, pero yo entiendo que mi cuerpo y mi voz está prestando ese servicio. No sé si eso responde a la pregunta que me hacías. Sí, 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 es que en mi caso fue bastante claro quién era quién. O sea, Sí, yo digo, capaz que la viejita esta que hablaba, que me decía niña, niña hermosa, a lo mejor soy yo, tal vez sí. 30 años, Sí. porque la viejita era aguda, era sarcástica, tenía humor negro y me trataba así como, bueno, ¿no? Como mayor a chiquita, pero a ver, como que no estás entendiendo, o sea, ¿sabes? A lo mejor soy yo misma, 30 años, O tú que misma yo soy un poco sarcástica. de otra vida, o de Puede otra ser, dimensión, o de otra dimensión, si hablamos de las dimensiones. sí, a veces, ahora, tendremos que ver en qué clase de viejita me convierto, que La a lo más mejor soy yo bonita y misma. la más amorosa. Amén, amén. Estamos tratando de caminarle con todas mis capacidades intelectuales y con todo lo que he aprendido en estos últimos años al tema del amor personal, o sea, del amor hacia mí misma, y ya lo habíamos hablado, vuelvo otra vez, el tema de la cebolla, yo siento que hay una diosidencia porque cada cosa que me pone Dios enfrente es un biombo o un velo que me quito de que está entre esta Diana y la meta. Y la meta que es una Diana mucho más amorosa consigo misma, que es mi meta, que es lo que, una de las cosas que creo que es muy importante para mí sanar De acuerdo. o acortar la distancia entre esa y esta. Y creo que es de paso cuando vemos un poco el tema astrológico, porque como aquí se habla de todo, Juan Botica, tiene mucho que ver con mi casa 9 y yo descubrí estudiando astrología que mi casa 4, que es la casa de la familia, del parentesco, de todo lo que tiene que ver con hogar, ancestros, historia familiar, es una casa cargada. De hecho, tiene un stellium y sumamente, no voy a decir conflictiva, pero sí disruptiva. De hecho, tengo a Urano allí. Y entonces descubro que si yo no le bajo la energía o el ruido a esa casa 4 que está directamente en la parte inferior de mi casa 10, que es la casa de la carrera, de la vida pública, que es la razón de ser de este espacio, yo no puedo manifestar, porque si yo tengo la energía aquí, la energía es una sola. Si yo tengo la energía aquí, no la puedo poner arriba. Entonces yo tengo que poner paz en la casa 4, que es lo que he estado haciendo en toda esta indagación de ancestros y de historia familiar. Y la otra es que cómo lo hago a través de mi casa 9. ¿Cuál es la casa 9? Básicamente todo lo que no se ve. Ya, Religión, filosofía, constelaciones familiares, terapia de respuesta espiritual, lo que sea que yo me encuentre en mi camino y lo sienta armonioso con mi sistema de creencias para poder transitar a través del conocimiento lo que le tengo que dar a mi casa 10, que es donde está no todo el dinero,
pero si ya yo sé que mi forma de dinero no viene a través de un esposo, ni viene a través de alguna lotería que me voy a ganar, viene a través del ejercicio de mi carrera. Ahí está lo foráneo, mi trabajo, derechos humanos, leyes, etcétera, filosofía, inclusive hasta geopolítica. Entonces, cuando uno sabe esas cosas de uno mismo, uno dice, ok, ¿estoy o no estoy? Porque te puede pasar que estés haciendo una cosa completamente diferente a lo que más o menos se puede interpretar en tu casa 9. Pero por eso te digo, todas las herramientas son Eso válidas. te diría, pues todos los caminos conducen a Roma, como dice el dicho. Todo eso, exacto. Yo me acuerdo que hace miles de años con mi terapeuta, yo le decía, pero es que Isa, ella se llama Isabel, todas las cosas más o menos, lo que hablábamos al principio, sí es un andamiaje básico y cada quien le va poniendo un lenguaje particular, pero todo más o menos te dice lo mismo. Entonces, ahí es donde hacen las paces, inclusive yo, que he estudiado las religiones a fondo, ahí es donde hacen las paces con todas las religiones, porque resulta ser que tu religión es un accidente geográfico. Sí, Si tú sí, naces en Latinoamérica, lo más probable es que seas católica. sí, Ahora, si tú naces en el norte de África, lo más probable es que seas musulmana. sí, Ahora, sí, y si tú haces en los países escandinavos, lo más probable es que tú seas protestante. de Entonces, acuerdo. la religión es un accidente geográfico, eso es muy importante entenderlo, pero lo que queda, el cimiento es que hay un Dios amorosísimo que siempre nos contiene y que siempre nos lleva cargados. Como ese pasaje tan bonito en donde es que solo veo un set de huellas en la arena, es Sí, que yo sí, te llevaba cargado. sí, sí, No sí, ibas sí. caminando solo, no solo no ibas solo, sino que yo te llevaba en mis brazos. Y hago una mención muy particular, estoy viendo de nuevo The Chosen para llegar al Viernes Santo otra vez con ese estado de reconciliación con respecto a mi fe católica, que siempre me reconcilio un poquito más después de haber sido acérrima discutidora de todo lo católico. Y el capítulo de la temporada 3, número 5, les voy a dejar una oración. Ella es una chica que está menstruando desde hace 12 años y por supuesto la consideran impura, inclusive vive fuera del pueblo porque es impura de acuerdo a las leyes judías. Y entonces ella toca un, un tassel del traje de Jesús y eso hace que la sangre se detenga y vuelve a ser una mujer pura, reconocida y capaz de ser incluida en su propia comunidad. El nivel de sanación que para un ser humano representa eso es brutal. Ella se pone muy contenta, le da las gracias, etcétera. Y él le dice algo: tu fe te ha hecho estar bien. Your faith will make you well. Para mí es, yo diría que la oración para mí de este año. Mi fe me va a hacer estar bien. Y es hermoso Y tu porque fe es lo que tú quieras creer. así es, porque además la fe nos invita a creer en lo que no vemos. Exacto. Esa es una de las lecciones de mi vida. Aprender a guiarme por esta brújula interna que todos tenemos, que mi nodo sur es Virgo, yo soy como Santo Tomás, ver para creer, y todo tiene que tener un plano, y un plan, y todo tiene que estar en una cajita, y todo tiene que estar organizado, y todo tiene que tener un porcentaje altísimo de control mío. No, mi respuesta no está allí, mi aprendizaje no está allí, está en creer en lo que no veo, permitir que la fe en lo que sea que yo crea me sostenga y sobre todo en la posibilidad de tener la opción de soltar el control. Aquí hay un plan y un plan que siempre me va a convenir. Ahora, el control nos salva muchas veces. Digamos que hoy es el Claro, tema de la creencia de que si yo no controlo, no resulta bien, que eso es un poco virgoniano también. Yo no sé de realmente de astrología, oigo, escucho, leo, hay cosas muchas que me hacen mucho que sentido. te resuena. Que si no eres tú, Ana María, Yo estoy en cúspide. Libra, pero con muchos rasgos de Virgo. Es la fecha de cambio del uno Okay, para el otro. Entonces, pues puedo reconocer aspectos míos de los ahí. dos, Sí, claro. sí, en el uno y en el otro. Sin embargo, pues como esa invitación a confiar. Es que si yo estoy bien, cuando todo está bien, eso es control, pero cuando yo logro estar bien, y cuando digo bien me refiero a cierto nivel de paz, A pesar del caos que en a este pesar momento, del sí, quilombo y de la sí, incertidumbre, sí, ahí es porque donde lo esa es estoy como la logrando. estructura del miedo, que también logro y lo reconozco, ¿no? Porque hay miedos que nos paralizan, pero también hay miedos que nos impulsan
a hacer cambios y transformaciones. Pues yo puedo elegir conectarme, no voy a desconocer lo que está ocurriendo en el planeta. Sin Ah, embargo, pues claro. yo elijo cómo me conecto con esa experiencia. Porque si revisamos la historia, ha sido una constante de lo que vivimos, pues con distintos recursos, por supuesto, en fin, lo que sea. Sin embargo, ante estos cambios de estructuras, que todas las nos llevan a transformaciones, algún propósito habrá detrás. Ana María, ya tenemos un buen rato conversando. Muchas Te voy a gracias. ceder las cámaras para que nos cuentes, si es que tienes, porque a lo mejor no lo tienes, una especie de panorama de hacia dónde va tu práctica, de hacia dónde va este talento y este regalo maravilloso que yo considero divino, porque fue totalmente amoroso en mi experiencia, así que yo sé que viene de Dios. Cuéntame, ¿hacia dónde vas? Me dejas con la pregunta. No tengo que digo como lo que te decía, en el modo. Y fue como se fue revelando sí, o puedo decirlo, este don. Cuando te decía que es una conversación, pues hacia dónde voy, pues a estar presente para quien a este espacio en su libertad elija acogerse. Digamos que yo te contaba que yo no tengo como una página o una exposición en redes, digamos que es simpático cuando me invitaste. Ay, por algo será que este hoy me corresponde tener espacio para compartir. Yo, yo solo pido que llegue con quien resuene y que esté dispuesto a esa conversación consigo mismo. Entonces, ¿hacia dónde voy? No sé, donde me ponga de allá arriba. Es que así debe ser. Él sabe exactamente dónde te tiene que poner y dónde vas a encontrar tu mayor gozo y dónde lo van a encontrar las personas que acuden a ti, unos por curiosidad, otros Sí, con una también agenda llegan como por llegué yo. curiosidad, lo puedo entender. Sí, claro, yo llegué con una agenda personal, yo no te la dije, pero yo llegué con un check mental como es Y, obvio en mi personalidad que yo iba a llegar. y pues yo puedo entender, hablando del control, este espacio no es controlable para nada. Digamos que, y a veces ha ocurrido un par de veces. Por eso es que pido como resonancia o correspondencia, porque alguien quería controlar el espacio. Es que a mí no me interesa hablar de eso, esto y esto, yo quiero esto y esto. Y a los 10 minutos el canal se cerró, como si se apaga el radio. Y yo no puedo ¿Y hacer qué nada. pasó? Ya se fue a su casa. Pues sí, y es una persona se queda un rato hablando de historia, entonces yo entendí por qué estaban llegando las preguntas que estaban formulando. Pero pero esa persona está con otros, no le interesaba hacer cambios o transformaciones, sino un espacio de clarividencia donde alguien le dijera hacia dónde mover sus inversiones o si se mudaba de país, y yo entiendo que eso es válido preguntárselo. Sin embargo, este espacio no ofrece ese tipo de respuestas. O donde el abuelito dejó el testamento. También pasa, O el baúl donde escondieron, donde enterraron las morocotas de oro. y es Me imagino válido. que debe llegar más de uno con una petición No, así. ya no llegan porque yo cerré esa resonancia. Eso empezó a ocurrir al final, cuando se abre el canal y hacia los años, hacia el tiempo de pandemia, y es cuando yo pido guía, que te decía, el mandato del espacio suyo es este, y no para que, pues cada quien debe ocuparse de lo suyo, ¿no? Porque cuando pongo afuera el que me digan hacia dónde me muevo o no, pues que tú recibas consejos desde la astrología, desde la psicología, psiquiatría, en fin. Sin embargo, siempre está tu libertad. El libre albedrío. Sí, Es que tú acabas entonces, de decir algo, o sea, yo llegaría fácilmente a preguntarte, me quedo aquí, me mudo, para dónde me voy, porque ya sabemos que hay ciudades
que las atraviesa tu propia línea de Júpiter, que son más expansivas o no. Entiendo Hay eso. ciudades Sí, que favorecen el trabajo, el lo logro entiendo. profesional. Hay ciudades que favorecen, por ejemplo, los sueños amorosos. Lo entiendo Hay lugares que perfectamente. nos Sí, llaman. sí, lo entiendo. Sin embargo, pues esa respuesta te la puede ofrecer otro entorno. Lo que aquí sucede, llamémoslo intuición, Astrólogo, es así eso. se llaman. Señor, eso no ocurre acá. La mirada va hacia otros lugares. 100% de acuerdo y créeme que independientemente de que no vayas a esos lugares que estás mencionando, eso no le quita primero lo sorpresivo, wow, de la experiencia de haber consultado contigo y no le quita lo útil, ¿ok? No hay una sola cosa que tú me hayas dicho que no haya durante el siguiente año y medio resonado en mi vida y que yo haya encontrado exactamente dónde embonar la pieza de lo que tú me dijiste. O sea, es milimétrica la coherencia de tus palabras. Bueno, yo sé que no son tus palabras, Sí, pero son las como tus tuyas. palabras. Y bueno, quiero cerrar esta sesión diciendo algo que fueron tus palabras finales. Mujer hermosa, tome vino, champaña específicamente, y coma queso, porque usted como mujer todo se lo merece. Qué bello. Las Hay una invito a todas a metáfora. que tomen champaña porque como seres humanos todo lo Lo merecemos. merecemos. Eso, Te así mando es. un abrazo. Otro para ti, muy Cuando apretado y vaya a muchas Colombia, gracias. Nos probablemente te visite de vemos, nuevo. nos vemos físicamente para darnos un abrazo y agradezco de nuevo tu invitación a esta conversación. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por haber aceptado mi invitación. A ti, ¿Ok? a ti, sí. Bye. Besito, chao. Know exactly what to do to blow my mind.